recibió una respuesta durísima desde Palacio Nacional y que, apenas un día después, terminó solicitando nuevamente licencia. Y mientras todo esto ocurría, desde Estados Unidos apareció un mensaje que elevó todavía más la temperatura. Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, le habló directamente a Omar García Harfuch y prácticamente le dijo: hay que detener a Rocha Moya y llevarlo ante la justicia estadounidense. La pregunta entonces ya no es solamente por qué Rocha regresó. La pregunta es: ¿qué ocurrió durante esas 24 horas para que regresara y para que volviera a salir? Porque aquí hay algo que no podemos perder de vista. Rocha Moya no regresó en un momento cualquiera. Regresó mientras sigue enfrentando acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses. Estados Unidos lo acusa de haber colaborado con una facción del cártel de Sinaloa para facilitar actividades de narcotráfico a cambio de beneficios políticos y económicos. Rocha ha negado las acusaciones y ha sostenido que se trata de un ataque político contra él y contra el movimiento de transformación. Reuters reportó que la investigación mexicana también continúa abierta. Y aún así, después de más de 3 meses de licencia, decidió volver. Volvió. Se presentó como gobernador. Y entonces comenzó el terremoto, porque Morena no salió a recibirlo como a un gobernador que regresaba victorioso. El gobierno federal se deslindó. Morena se deslindó. Gobernadores de Morena se deslindaron. Ricardo Monreal habló incluso de un posible cisma y dijo que no había condiciones para el regreso. Y Claudia Sheinbaum lanzó una frase que, probablemente, quedará como una de las más duras de toda esta crisis. El poder sin principios se vuelve arrogancia. Pero hay algo todavía más revelador. La propia presidenta dijo que Rocha no la consultó antes de regresar. Y eso cambia completamente la lectura. Porque si el gobernador tomó la decisión unilateralmente, entonces estamos frente a un gobernador que consideró que podía regresar al Palacio de Gobierno de Sinaloa, aún sin el respaldo político de la presidenta. Eso no es un detalle. Eso es una señal de ruptura. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué Rocha creyó que podía hacerlo? Porque alguien tuvo que calcular el riesgo. Alguien tuvo que pensar: voy a regresar. Y alguien tuvo que pensar que las consecuencias serían manejables. Pero aparentemente el cálculo salió mal, porque en cuestión de horas la presión política se volvió insoportable. Y entonces llegó otro elemento. Derek Maltz, el exdirector interino de la DEA, publicó un mensaje dirigido a Omar García Harfuch en el que exigió que Rocha Moya rinda cuentas y planteó una nueva operación de arresto y traslado a Estados Unidos. Maltz acusó a políticos corruptos de proporcionar servicios críticos a los cárteles y pidió que Rocha enfrente la justicia. Repito, no es una orden oficial de la DEA, no es una nueva acusación formal, no es una orden de extradición, pero políticamente el mensaje es demoledor, porque fue dirigido precisamente al hombre que hoy encabeza la estrategia de seguridad del gobierno mexicano, Omar García Harfuch. Y eso nos lleva a una imagen difícil de ignorar. Mientras México intenta demostrar que existe cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, un exalto funcionario de la principal agencia antidrogas estadounidense le está diciendo públicamente al secretario de Seguridad mexicano: actúa contra Rocha. Y todo esto ocurre mientras el caso Rocha ya se había convertido en uno de los puntos más delicados de la relación bilateral. Pero aquí viene una parte todavía más inquietante. Porque Carlos Loret de Mola ya había publicado en julio una información que, si se conecta con lo ocurrido ahora, adquiere otra dimensión. Loret afirmó entonces que fuerzas federales habían acudido de manera intempestiva al lugar donde Rocha Moya se encontraba refugiado y lo habían cambiado de ubicación después de recibir información de que Estados Unidos podría estar preparando un operativo para llevárselo. Loret lo presentó como un movimiento secreto para esconderlo. La versión provocó una respuesta inmediata del gobierno. El Gabinete de Seguridad negó que existiera un operativo para ocultar a Rocha, y Sheinbaum dijo que era falso, que el gobierno mexicano lo tuviera escondido o bajo protección federal. Rocha también negó esa versión. Dijo que permanecía en su casa en Culiacán y acusó a Loret y a otros periodistas de difundir calumnias. Es decir, ¿quién hizo cambiar de opinión a Rocha? Porque si ayer tenía la seguridad suficiente para regresar, ¿por qué hoy ya no? Y aquí hay otro elemento que no debemos olvidar. El caso Rocha no nació ayer. Desde 2024, Sinaloa vive una crisis brutal, derivada de la guerra interna del cártel de Sinaloa. Reuters ha documentado el impacto de esa guerra y el enorme número de asesinatos y desapariciones registrados desde que comenzó el conflicto entre facciones. Por eso este asunto no puede reducirse a una pelea entre políticos. Hay miles de familias sinaloenses que han vivido la violencia. Hay empresas que han cerrado. Hay empleos perdidos. Hay desaparecidos. Y hay una sociedad que lleva años preguntándose: ¿quién tiene realmente el control de determinadas regiones del Estado? Por eso el caso Rocha es tan delicado. Porque cuando Estados Unidos acusa a un gobernador de vínculos con una organización criminal, la pregunta no es solamente ¿qué le pasa al gobernador?,
La pregunta es, ¿qué significa eso para las instituciones? Porque si el gobernador puede regresar por decisión propia, ¿quién manda realmente en Sinaloa? ¿El gobernador? ¿La presidenta? ¿Morena? ¿Las instituciones? ¿O las circunstancias que se están desarrollando alrededor de una investigación internacional? Y hay otra pregunta todavía más incómoda. ¿Por qué Rocha decidió regresar precisamente ahora? ¿Pensó que la investigación de la FGR lo había exonerado? ¿Pensó que Estados Unidos no actuaría? ¿Pensó que Morena cerraría filas? ¿O recibió algún tipo de señal de que podía volver? No tenemos todavía una respuesta definitiva, y sería irresponsable inventarla. Pero sí podemos analizar los hechos. Y los hechos dicen que su regreso duró aproximadamente un día. Los hechos dicen que Morena no lo respaldó. Los hechos dicen que Sheinbaum se deslindó. Los hechos dicen que un exalto funcionario de la DEA volvió a poner su nombre en el centro de la discusión. Y los hechos dicen que Rocha terminó solicitando nuevamente licencia. La historia no termina aquí. De hecho, probablemente apenas comienza. Porque ahora habrá que observar qué sucede con la investigación mexicana. ¿Qué responde Washington? ¿Qué hace Harfuch? ¿Qué posición toma la Fiscalía? ¿Qué ocurre con los otros funcionarios señalados? Y sobre todo, ¿qué información tiene Estados Unidos sobre Sinaloa que todavía no conocemos? Porque si algo ha demostrado este caso, es que la política mexicana puede intentar cerrar una puerta. Pero si del otro lado de la frontera siguen llegando señales, acusaciones y exigencias, esa puerta no se cierra. Y ahora tenemos una última imagen. Rubén Rocha Moya regresó al poder. Duró un día y volvió a pedir licencia. Mientras tanto, un exdirector de la DEA le pidió a Harfuch que lo entregue a Estados Unidos. Así termina esta jornada. No con un gobernador fortalecido, sino con un gobernador políticamente aislado. No con Morena cerrando filas, sino con Morena intentando tomar distancia. No con una respuesta definitiva sobre las acusaciones, sino con más preguntas. Y quizá la pregunta más importante de todas sea esta. ¿Quién perdió el control de esta historia? ¿Rocha, Morena, Sheinbaum o el gobierno mexicano frente a Estados Unidos? Porque cuando un gobernador puede regresar por su cuenta y salir 24 horas después, algo mucho más profundo que una licencia está ocurriendo. Y nosotros, en Otros Datos MX, vamos a seguirlo. Porque esta historia todavía tiene demasiadas piezas sobre la mesa. Y algunas de ellas todavía no han sido reveladas.